Muy bienvenidos, queridos amigos. Soy Álvaro Iriarte, director de contenidos del Instituto Respública, y hoy estamos en un nuevo episodio de Bitácora IRP, el programa de nuestro canal de YouTube en donde comentamos personajes, ideas y perspectivas. ¿Qué vamos a ver en este capítulo? Vamos a volver nuestros ojos sobre Argentina, a los últimos acontecimientos de la administración Milei, y después vamos a viajar un poco más al norte ante una muy particular crisis diplomática y política entre México y Ecuador. Como impresionante fue calificado por el Fondo Monetario Internacional el progreso en materia económica que ha mostrado Argentina en los primeros meses de gobierno del presidente Milei. De hecho, la vocera del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozak, dijo: las reservas internacionales se están reconstruyendo, la inflación está cayendo más rápidamente de lo previsto. Y hay una serie de otros indicadores que están mejorando. Y esto es una clara muestra de que este organismo internacional valora positivamente las medidas que ha tomado el presidente Milei. Sin ir más lejos, el 1 de febrero pasado, el Fondo Monetario aprobó la prórroga del acuerdo con Argentina para refinanciar la deuda del país, ¿ya? De manera tal de ir considerando un nuevo cronograma para los desembolsos que tiene que hacer la institución internacional. Ahora, no olvidemos que en esta materia el gobierno del presidente Milei ha aplicado lo que se ha conocido como 3 shocks, ¿eh? Un shock fiscal, un shock monetario y un shock cambiario. Estas medidas que ha tomado en estos primeros meses han permitido estabilizar las cifras y los indicadores de la debilitada y alicaída economía argentina, y de alguna manera va sentando las bases para generar un buen punto de partida para una reactivación económica en el futuro. Ahora, ¿cuál es el desafío que ve el Fondo Monetario Internacional para el gobierno del presidente Milei? Que necesita generar y concitar mayor apoyo político y social, particularmente de cara a las reformas en materia de regulación y mercados que quiere impulsar, ¿ya? Ahora, ¿por qué hace esta prevención? Lo hemos conversado acá en otros capítulos, pero desde un punto de vista político e institucional, La Libertad Avanza, que es el partido del presidente Milei, y los aliados con que cuenta en el Congreso, no logran mayoría, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado de la Nación Argentina, para aprobar las reformas, ¿no? A esto se tiene que agregar que ha existido una fuga a goteo de diversos sectores del radicalismo que han dejado el antiguo bloque de Juntos por el Cambio y han emitido votos en algunos proyectos alineados con la izquierda peronista. Así las cosas, veremos hasta qué punto puede el gobierno del presidente Milei manejar la situación, la muñeca política que va a tener, cuánto tiene que ceder para lograr que se aprueben las reformas sin que se deformen, sin que se desvirtúen en exceso. Y teniendo un factor importante en consideración: los shocks económicos que se están implementando no son sostenibles en el largo tiempo sin estas reformas. Ahora nos queda solamente esperar cuáles serán las señales en materia de cambio social que tiene que dar el gobierno, y esto tiene que ver con la vida cotidiana de las personas. No hay duda alguna de que el gobierno del presidente Milei está en una luna de miel bastante más larga que lo que ha sido otras experiencias recientes, como por ejemplo la luna de miel del gobierno del presidente Boric, pero llega un momento en que tiene que traducirse en reformas y en cambios. Y eso es lo que está pendiente en Argentina. ¿Qué creen ustedes? ¿El presidente Milei va a lograr aprobar las reformas estructurales que Argentina necesita para reactivar la economía y salir de la postración en la que se encuentra? ¿O por el contrario, va a tener constantemente que enfrentar el rechazo por parte de la izquierda peronista y de los grupos radicales que se han descolgado de Juntos por el Cambio? Deja tu opinión en los comentarios. Bien, probablemente lo que podríamos considerar el hito internacional de la semana es que queremos centrar nuestra atención en este segundo bloque
de Bitácora. Y me estoy refiriendo a este conflicto diplomático, también con ribetes políticos, entre Ecuador y México. ¿De qué estamos hablando en particular, auditores? Estamos hablando de la irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada mexicana que se ubica en la capital de la República Andina, en Quito. Y esta fue una medida que generó un alto grado de impacto, gran discusión, no solamente en Ecuador y en México, sino que en toda Latinoamérica. Ahora, ¿cuál fue la razón de la intervención? La policía de Ecuador tenía por objetivo arrestar al ex vicepresidente Jorge Glass, vicepresidente ecuatoriano, que está condenado en Ecuador por soborno y por corrupción ligado al escándalo del caso Odebrecht. ¿Se acuerdan del caso Odebrecht, que hizo caer a diversos gobiernos latinoamericanos de distintos color político? Bueno, es este mismo caso. Adicional a esto, tenía una orden de detención vigente en otra investigación por corrupción, y se había dictado una orden de prisión preventiva el 17 de diciembre del año 2023, pero antes de que se pudiera ejecutar dicha orden, Glass entró como huésped a la embajada mexicana y había solicitado y estaba en calidad de asilado. No nos tenemos que olvidar que México está actualmente dirigido por Andrés Manuel López Obrador y su movimiento de neopopulismo izquierdista Morena. Y claro, existe esta dinámica de protección con otras figuras que han cumplido un rol similar desde una perspectiva de las ideas y políticos para evitar que existan estos veredictos y sentencias de los tribunales. Ahora, esta situación generó tanto revuelo que México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador y alegó la flagrante violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Y es más, incluso el gobierno mexicano anunció que iba a evaluar acciones judiciales ante la Corte Internacional de Justicia. La Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas es lo que popularmente se conoce o la gente entiende, es una ficción de que el territorio, una embajada es territorio ficto de alguna manera del gobierno respectivo. O sea, la embajada de México es territorio de México, y en ese sentido, en esa perspectiva, las fuerzas policiales no podrían haber entrado las fuerzas policiales de Ecuador porque existe una suerte de inviolabilidad, un derecho a preservar la integridad de la otra nación en esta extensión territorial. Ahora, ¿qué ha dicho Ecuador? Ecuador ha señalado, el gobierno del presidente Noboa, que respeta la soberanía mexicana, esto no está puesto en duda bajo ninguna perspectiva, pero que no va a tolerar impunidad y que un delincuente condenado no puede ser considerado un perseguido político, que es el argumento que hace Glass. O sea, esto es una discusión que en Chile también le hemos tenido. O sea, se acusa que hay persecución política cuando en verdad se está cumpliendo la ley y se está enjuiciando a alguien por delitos como corrupción, fraude al fisco. No es un tema que existe una persecución por pensar distinto, ni por tener ideas de un determinado corte. Ahora, lo interesante de este escándalo es que las autoridades ecuatorianas han señalado que la diplomacia y la delegación diplomática mexicana ha abusado de las inmunidades y privilegios al conceder a Glass un asilo diplomático contrario al marco jurídico de la propia convención. ¿Por qué? Porque ya había sido condenado con una sentencia ejecutoriada y tenía una orden de captura. Entonces, existe una tensión entre ambos países que se ha incrementado, y no olvidemos que hace poco, cuando asume el presidente Noboa, Andrés Manuel López Obrador emite un comentario del tenor de que Noboa solo habría llegado a dirigir los destinos de la nación debido a la muerte del candidato Fernando Villavicencio, y que si no hubiera sido por eso, probablemente la candidata ganadora habría sido la que representaba al bloque del correísmo, en el fondo el partido político del expresidente Correa, que también es parte de esta dinámica del socialismo del siglo XXI.
No sé qué les parece a ustedes, pero la pregunta que tenemos acá en República respecto a este caso es: ¿seguirá escalando la tensión? ¿Va a continuar o solo va a quedar en declaraciones de ida y de vuelta de los gobiernos? ¿Ustedes creen que va a llegar hasta la Corte Interamericana? ¿Ustedes creen que va a haber algún otro tipo de sanciones? Déjennos sus comentarios para que podamos generar un debate. Hemos llegado al final de la edición del día de hoy. Como siempre, es un agrado poder compartir con ustedes estos temas, tratar de buscar un poco más de comprensión con distintas perspectivas, analizando los personajes y las ideas. Recuerden que el Instituto República cuenta con una serie de canales en redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, X, TikTok y, por supuesto, este canal de YouTube. Los dejo cordialmente invitados entonces para la próxima semana a esta misma hora a una nueva edición de Bitácora IRP. Nos vemos.